Bueno, segundo bloque de Plural, como siempre, el segundo bloque es con alguno de nuestras columnistas permanentes. Ahora en la mesa con Silvia Kloster vamos a estar hablando nada más y nada menos. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas De gracias. la bajante histórica de, no solo del río Paraná, del río Paraguay también, Paraguay y Iguazú. y el Iguazú Sí, también. sí, sí. ¿Qué está Es- pasando, Silvia? bueno, ya hace unos años ha habido una bajante importante, pero este año puntualmente ha sido mucho más importante la reducción del nivel de los ríos. Y bueno, la causal es básicamente Más o importante en principalmente, cantidad y en días, en y en meses. días y en tiempo, sí, es por la falta de lluvia en las cuencas, las altas Claro, cuencas de los ríos. Bueno, esto se debe también parte por la diferencia de temperatura, por el calentamiento global, y también esto, digamos, se relaciona con el uso del suelo, ¿no? También tiene que ver, digamos, de una manera con la desertificación, al haber menos bosque. Esto también llueve menos, o sea, claro. tiene una relación, digamos, con toda el área natural, con toda lo que es los ciclos naturales de las lluvias. Entonces, en realidad, esta bajante o este año es muy importante y por eso es que estamos en una situación de estrés hídrico o de emergencia hídrica, en donde ya la nación ha planteado esta problemática y la provincia se ha sumado a reglamentar de alguna manera o poner a los organismos de aplicación el tema específicamente que vean cómo atienden esta situación, porque en realidad el efecto lo sufrimos no solo la naturaleza, lo que son los animales, sino puntualmente el ser humano, los ciudadanos, por el uso doméstico, el uso industrial, el transporte comercial, ¿no? Todo un Tiene, impacto económico aparte del impacto biológico. aparte exactamente de lo que puede ser el impacto de la naturaleza en sí, toda la cuestión económica, ¿no? Pero fundamentalmente es también el tema del consumo del agua. Si vamos a la cuestión más del ciudadano común, tenemos que tener mucho cuidado hoy por hoy en el consumo doméstico, industrial del agua, porque en realidad cada vez se complica más para el uso humano, digamos, ¿no? Para las necesidades domésticas de las personas, para el uso, digamos, la toma, el consumo en general. Entonces, esto es una cuestión que en realidad es preocupante porque algunos pronósticos indican que va a haber una sequía bastante Va a prolongada, seguir. o claro, va a seguir, o por lo menos no va a llover lo que se necesita para cubrir esta demanda y para que los ríos vuelvan a tener ese caudal, ¿no? No hablamos ya en estos tiempos, como, bueno, era eh, información permanente en años anteriores, que esta situación la ocasionaban las represas en Brasil que cortaban el cauce de Claro. los ríos. En este caso ya no. A ver, seguramente ellos también deben estar haciendo una gestión de los caudales de los ríos. Obviamente las represas tienen una injerencia, Claro. pero no son las únicas causales, ¿no? En este caso ahora la problemática se va a las cuencas más altas, con lo cual también ellos están con dificultades con el tema del caudal. Calculo que deben estar también preocupados por mantener su generación, ¿no? Las represas, pero obviamente que si bien esto impacta, hoy por hoy yo creo que la problemática fundamental es la escasez de las lluvias, del régimen Claro. de lluvias. Está cambiando el régimen de lluvias. Esto es una cuestión que ya estaba pronosticada, digamos, que iba a haber probablemente lugares donde llovía en más tiempo y en mucha cantidad de menos tiempo. En Hay una variedad. 2018, 2019, en una nota que hicimos con vos, planteaba justamente esto. Claro, porque es un poco la tendencia que, digamos, cuando hablamos de pronósticos, hablamos Claro. de cómo va a ser el clima en el futuro, los escenarios climáticos, se establece en el tema, se ve, se nota épocas de sequías, olas de calor para las ciudades y el régimen de lluvia en algunos lugares va a cambiar mucho. Va a llover más en zonas donde antes no llovía, en nuestra zona va a haber lluvias más intensas en menos tiempo, por eso son bastante torrentosas, digamos, cuando llueve llueve con mucha tormenta, llueve más fuerte, pero bueno, y épocas de sequía más prolongadas, como la que estamos padeciendo ahora, ¿no? Claro. Por eso es importante que el ciudadano común tenga
conciencia en que el uso del agua tiene que ser, esto ya lo hablamos muchas veces, También ¿no? es responsable el vecino. Somos todos responsables, o sea, somos responsables en el sentido, no tenemos siempre, nuestras acciones siempre impactan en el ambiente. Claro. Y cuando hablamos de los recursos, hay que ser consciente de que no podemos, digamos, utilizar el agua de una forma irresponsable, ¿no? A eso hacemos referencia. O sea, tenemos que usar el agua, pero midiendo y sabiendo que hoy más que nunca el agua tiene que ser de uso bastante restrictivo, ¿no? Sobre todo para lo que es cuestiones que pueden ser más secundarias, como lavado de autos o cosas bien domésticas, bien concretas, o digamos la limpieza de la casa. Hay que tener mucho cuidado con esto, y obviamente que si tenemos pérdida de agua, atenderlas, no dejarlas, ¿no? Tener esas pequeñas conductas que suman, no desperdiciar el agua, como tampoco la energía, pero hoy Claro. hablamos del agua. Hoy estamos con el agua. Hoy Claro. estamos con esta problemática que a todos nos preocupa y mucho. Estaba leyendo el decreto nacional y la verdad que hay una señal muy clara de todos los órganos. El Poder Ejecutivo insta a todos los organismos, ya sea transporte, economía, ambiente, hay una comisión de seguridad para riesgo y emergencias, a ver cómo gestionan este estrés o esta emergencia hídrica, a ver cómo mitigan, ¿no? Y a nivel provincial también, el gobernador también lo ha hecho. Un poco con el mismo criterio. Estamos con la emergencia hídrica exactamente, sobre todo lo que es la región de las cuencas del río Paraná, Uruguay y Iguazú, obviamente que impacta las provincias de Entre Ríos, Formosa, Corrientes, Misiones y parte de Buenos Aires cuenca, también. claro. Toda la cuenca, ¿no? Por supuesto que lugares más complicados por los puertos. Hemos visto cómo está la bajante en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, pero bueno, los puertos están muy impactados porque hay que ver cómo se moviliza todo este comercio que va por las vías navegables, ¿no? Que es sumamente importante. Entonces, ahora lo que no se transporta por río va y esto un poco lo indica el decreto nacional, hay que adecuar toda la cuestión del transporte terrestre, ¿no? Con el consumo de combustible, la quema de dióxido de carbono, o sea, estamos... Los costos generales mucho más altos. Y los riesgos que tienen que ver con accidentes, los costos, digamos, y en sí lo que es... La sobrecarga de las rutas. La sobrecarga de las rutas, o sea, todo lo que antes se transportaba con una movilidad diferente, con un sistema diferente, hay que volcarlo de una manera. Y es más, en algunos casos hasta hay que restringir algún tipo de mercadería y priorizar otras. Claro, eso también eso lo tiene que atender este comité de crisis de alguna manera para no dejar a parte de la Argentina y el comercio, porque obviamente la vía es internacional, fuera del esquema comercial habitual, digamos, ¿no? Del intercambio habitual. Así que es desde donde lo miremos, más allá de la cuestión ambiental puntualmente y desde lo cotidiano y lo preocupante que es y con respecto a la naturaleza, impacta en toda la actividad humana, en la actividad en este momento, ¿no? en este periodo. Y el decreto y los decretos establecen un plazo de 180 días, el decreto provincial habla hasta diciembre, con esta emergencia hídrica. ¿Qué implica la emergencia? Implica, como yo te decía, tener... pone en cabeza de las áreas de economía y el Instituto Misionero del Agua que atiendan esta crisis, programen a ver cómo se atiende a las zonas ribereñas y más afectadas, ¿no? Que sobre todo son para la toma del agua potable. Obviamente que la industria también, hay industrias que necesitan el consumo de agua, pero sobre todo para el agua potable. Entonces hay que ver cómo se va a administrar esto y bueno, establece un poco esa manda, ¿no? Para que estos organismos vean con sus equipos técnicos cómo atienden puntualmente a Misiones. Y lo mismo lo hace el decreto nacional, con otras áreas también, porque la cuenca, digamos, estos ríos transita por 5 provincias. Entonces, por ahí las imágenes más fuertes son justamente la de Corrientes y Entre Ríos, donde se ve el impacto. Se ve en Santa Fe. En Santa Fe, pero hay un dato
que es el menor nivel en 77 años. En 77 años, sí, ha bajado muchísimo. Yo creo que los posadeños, los que casi todos, ¿no? Vamos a la costa del río, vemos que hay una bajante, pero río Pero no se arriba, percibe, pero claro. río arriba es mucho peor y también como corrientes, ¿no? Río arriba es terrible. Nosotros todavía tenemos por la ubicación nuestra tenemos el río con mucho caudal, pero más al norte y el río Paraguay también, obviamente el Iguazú, ni qué decir. Pero bueno, las tomas de agua están, justamente las tomas de agua de ciudades más importantes están por el río Paraná. Claro. Así que, digamos, las que tienen mayor cantidad de habitantes, ¿no? Así que es bastante complicada la situación, por eso creo que tenemos que, como ciudadanos, ser conscientes de tratar de consumir el agua con esta mirada solidaria y responsable, ¿no? De usarla, pero sabiendo que estamos en una situación crítica. Hoy nos toca el agua y también ni que hablar el tema después aparece el tema del fuego, Claro. la sequía, porque la falta de lluvia no solo es la bajante del río, Esto va a seguir con el verano, cuando empieza con un el poco verano más el y calor. la sequía Claro. y el riesgo del fuego, de que se inicien otra vez todo esto que padecemos, que son esta sensibilidad que tiene la naturaleza y Misiones en particular, que naturalmente es húmeda, al no tener agua es muy permeable, obviamente con las temperaturas y con la sequía a los incendios. Entonces, junto con el régimen o de lluvias o la falta de lluvia, tenemos que ver el tema del uso del agua y también tener mucho cuidado cuando vamos a estos lugares donde ya notamos cierta sequía, ¿no? O sea, si bien las mañanas todavía son frescas, pero ya el ambiente, y si no va a llover, esto hay que pensar que va a complicarse un poco más, entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema del fuego. Leía, sí, con el fuego también. Sí, leía que esta situación no se va a revertir pronto y que probablemente si todo volviera a una situación ideal nos llevaría cerca de 500 años volver a recuperar todo, los caudales que tenemos acá en nuestra cuenca. ¿Qué hacemos, Silvia? Aparte de cuidar el agua. Bueno, por eso la reforestación, o sea, hay informes que indican este avance de la selva amazónica, tiene un correlato más al norte, ¿no? Con esta deforestación que por ahí están haciendo algunos países, sobre todo Brasil, genera este tipo de cosas. Al no haber bosques, el régimen de lluvia cambia. Y esto nos toca directamente, o sea, lo que hace el norte o más al norte impacta en el sur, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es forestar, pero esto no es reforestar, de un día para el otro, claro. Pero esto no es un día para el otro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el cuidado de los bosques, mantener y valorizar nuestros bosques con toda la biodiversidad, pero sobre todo con el tema del régimen de lluvias, ¿no? Si no hay bosques, tampoco hay lluvias. Claro. Se lava la tierra, o sea, hay un montón de consecuencias unidas y relacionadas, ¿no? con el manejo de los suelos, con la deforestación. Esto tiene un origen que es la responsabilidad internacional, ¿no? Esta deforestación que está haciendo, se está haciendo en la zona de Brasil impacta a nosotros directamente, ¿no? El régimen de lluvia tiene que ver eso, obviamente esto aumenta la temperatura y es un ciclo envolvente y que se va profundizando cada año, por eso... Esto es de lo que hablamos cuando se habla del cambio climático. Esto es parte, exactamente, cuando hablamos de cambio climático, esta es una de las problemáticas que trae el cambio climático. De los impactos. ¿No? De los impactos que trae, las consecuencias, ¿no? La mala gestión que hacemos, que ha hecho el hombre, ¿no? Que ha de alguna manera, a este cambio natural que la Tierra tiene, porque la Tierra ha pasado por distintos ciclos, ¿no? Ha profundizado con su actividad discriminada, con las emisiones de gases, con esto de pensar que los recursos son infinitos, claro. Con esta falta de responsabilidad que tenemos, que se dio a nivel global, ¿no? Porque no es una cuestión de que hoy, esta problemática viene de hace 100 años atrás o más. Claro. Solamente que hoy somos más habitantes, necesitamos producir más y la gestión de los recursos se considera como hace 100 años atrás, y no es así. Hoy tenemos ya la necesidad de cambiar nuestra matriz productiva, como decimos siempre, nuestra relación con la naturaleza y nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Así que bueno, es un llamamiento fuerte a la responsabilidad del ciudadano y del político, del empresario. Acá estamos todos por igual. Acá somos todos
acá no tenemos diferencias. La falta de agua impacta y la emergencia hídrica o el estrés hídrico, que algunos lugares ya lo tienen hace tiempo, impacta a todos los ciudadanos. No hace distinción de ningún tipo. Así que es un llamamiento también al ciudadano, ¿no? Más allá de la gestión pública o política. Vamos a ver cómo sigue este tema a lo largo del año. Tenemos las columnas, Silvia, así que vamos a darle Bueno, ¿cómo no? por lo menos un mínimo seguimiento para ver qué se puede a ver revertir. cómo esto es muy reciente, los decretos son de julio, así que yo creo que durante el transcurso de este último semestre vamos a poder por ahí comentar algunas medidas concretas que han hecho estos organismos de aplicación por la manda del Ejecutivo a nivel nacional y también a nivel provincial, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Por favor, a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.